Gerardo, te puedo hacer una pregunta. Sí, sí. La grabación de la clase pasada, ¿dónde la podemos ver? Porque me Eh, fijé ahí en el canal y no la encontré. no lo subieron, no mandaron el mail, ¿no? Es verdad. Ahora voy a reclamarle a la gente técnica, le voy a consultar a ellos. Sí mandaron la del anterior, las están mandando por mail los links. Yo voy a, bueno, después lo que hago es voy a juntar todos esos links y los voy a poner todos juntos en la página. Pero es verdad que no llegó el link de la clase pasada, lo voy a revisar. Ujú. Gracias. Bien, entonces, vuelvo a repetir rápidamente esto que no quedó grabado. En el ejemplo 1, en todos los ejemplos estamos midiendo la variable de respuesta, es el porcentaje de copa dañada. Eso se mide, la variable se mide a nivel de árbol. Pero eso no implica que, aunque se mida la variable a nivel del árbol, que el árbol sea la unidad experimental. ¿Por qué? Porque cuando se asignan tratamientos, tenemos que fijarnos a qué nivel se está aplicando el tratamiento. Y en este ejemplo, en el A, claramente dice cada parcela se asigna un tratamiento y después eligen 5 árboles adentro. Pero la que fue asignada al tratamiento es la parcela. Entonces, la unidad experimental en este estudio es la parcela. ¿Cuántas réplicas? Bueno, antes de ver las réplicas, ¿cuál es el factor o los factores, si es que hay más de uno, que quiero estudiar que están afectando a mi variable de respuesta, que es el porcentaje de copa dañada? ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero estudiar? ¿El efecto de quién? ¿Cuál sería el factor que quiero estudiar? ¿Sería la aplicación del insecticida o la no aplicación? Perfecto. El factor que quiero ver es el insecticida, que básicamente tenemos 3 modalidades. Ese factor tiene 3 niveles, que es el insecticida 1, el 2 y el control. Son los 3 niveles que tenemos. Así que ese es nuestro factor, es nuestra variable explicatoria, es la que va a permitir ver por qué cambia el porcentaje de copa dañada. Entonces, veamos, ¿cuántas réplicas tengo ahora? Si ese es mi factor, recuerden la definición de réplica. ¿Cuántas réplicas tengo? En el caso A no habría ninguna. Bien, estamos en el A, sí. Bien, ahí tenemos, se puede decir ninguna o una. En realidad tengo una aplicación, una única aplicación de cada tratamiento, o sea, cada nivel del factor. Se dice sin réplicas, pues no tengo más, pero bueno, por lo menos tengo una sola observación para cada uno. El n sub i es 1. El n1 es 1, el n2 es 1 y el n3 es igual a 1. Tengo una réplica, se lo dice es un diseño sin réplicas, porque no hay más de, no se repite el experimento, pero tengo una unidad experimental asignada a cada tratamiento. Está bien dicho si no tengo réplicas, pero tengo una determinación en cada uno. Se entiende entonces, si lo que asigno al azar es la parcela, lo que tienen que pensar es cuántas veces asignaron el tratamiento 1, cuántas veces el 2, cuántas veces el 3. Y acá es donde uno de los chicos dijo que el tratamiento es la parcela, y en este ejemplo coincide el tratamiento con la unidad experimental, porque apliqué el tratamiento se aplica a nivel de parcela, y como tratamiento se aplicó una sola vez, en este ejemplo particular, es como un sinónimo, tratamiento y parcela. ¿Por qué? Porque lo apliqué una sola vez. Entonces, lo que termina pasando es que apliqué una vez el insecticida 1, una el 2 y otra el 3. ¿Cuál es el problema de hacer el análisis si no se dan cuenta de esto? Y ustedes dicen, la unidad experimental es el árbol, lo apliqué 5 veces acá, tengo 5 datos para este, 5 para este y 5 para este. Puedo hacer un análisis. No vieron técnicas para analizar 3 cosas a la vez, es lo que vamos a ver hoy, pero ustedes podrían comparar este contra este, ya saben, comparar este contra este, y después comparan este contra este. No es lo recomendable, y hoy vamos a hablar justamente de eso, pero podrían hacer esa comparación. Pero
Si hacen eso y no le dan bolilla a esto que les acabo de decir, que no tienen réplicas, esto que están acá son pseudo réplicas, en realidad, y hacen esto, si después ustedes detectan que el insecticida 1 es mejor que el 2, que el control, perdón, vamos a ponerlo así. El 1 es mejor que el control. ¿Están seguros que fue el insecticida? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Quién me dice cuál sería el problema de decir, sí, mira, el 1 es mejor que el 2? El 1 es mejor que el control. ¿Puedo estar seguro de que eso es así? ¿O hay un potencial problema? ¿Alguien lo detecta? ¿El problema que pueda haber ahí? El error experimental. Sí, hay un error experimental, pero vamos a suponer que hacen las cuentas. Estas 5 tienen porcentaje de copas dañado mucho menor que estas, que están mucho mayor. Tienen unas medias muy altas, es mucho más baja la media y la varianza es menor, está todo controlado y le dan diferencias significativas. Se hace una prueba de T entre estos y le da un p-valor re chiquitito, o sea, esto le da significativo a ustedes. Hacen el gráfico y les da con el insecticida 1 y el control, no sé, le queda la media por acá, un desvío re chiquitito, el otro le queda la media por acá. Todo esto es hermoso, ese es el porcentaje de copa dañada, y lo publican, le dicen, poné tranquilamente el insecticida 1, baja el daño en la copa. ¿Está genial eso? ¿No le detecta ningún problema a esto? Puede haber variabilidad en las parcelas. Bien. ¿Qué pasa si hay variabilidad en la parcela? Vamos a suponer que en esta zona había más agua y las plantas están más vigorosas y resistieron mucho mejor, y entonces como tenían una mejor copa, cuando lo atacó el bicho, les bajó, pero el porcentaje de copa dañada no se vio tan afectado. En cambio acá, en una zona seca, ya venían medio pobres las plantas, unos pocos ataques de insectos los aniquila. ¿Pueden asegurarme que fue el insecticida el que generó esta diferencia? Quizá la diferencia ya existía antes de aplicar el insecticida. ¿Se entiende el problema? Como lo aplicaron una sola vez, el insecticida, no saben si esa vez cayó en la mejor de las parcelas o no. No lo saben. ¿De qué forma se aseguran de que no cometan ese error? Lo aplican muchas veces. Entonces, en algunas parcelas buenas le va a tocar el insecticida 1, en otras el control, y en otras malas le tocará el insecticida 1, el control y demás. Con este diseño hay lo que llaman una confusión de efectos, porque confunden el efecto de la parcela con el tratamiento. Porque el tratamiento fue asignado en una única parcela. No tengo forma experimental de separar ambos efectos. Y ojo, porque esto es un diseño muy común, es un error bastante común cuando se diseñan experimentos. Y lleva una confusión de efectos, y yo leo ese trabajo y le encuentro una explicación alternativa, pero re fácil. Le digo, no, mira, y si acá hay un gradiente ambiental, o si acá el suelo era mejor, o si acá el ataque de los bichos era menor, en esta zona hubo menos ataque que en este, o no sé, 500 explicaciones alternativas. Cuando no tienen réplicas de la aplicación del tratamiento, es fácilmente criticar el trabajo, y está bien que se lo critiquen, y decir que estas diferencias se deben a otras cosas. Bien, vamos a ver esto ahora en el segundo. ¿Qué cambia en el segundo? Estamos en el B. La variable de respuesta sigue siendo la misma. El porcentaje Acá lo que de cambia es copa que dañada. tenés dos réplicas. Bien, acá sí tienen dos réplicas, porque fíjense, dice similar a la, pero por duplicado. Por lo tanto, asignaron a dos parcelas a cada tratamiento. Acá tenemos el primero, está acá, que es el circulito, y después lo tienen acá. O sea, esto lo replicaron acá. ¿Mm? Acá tienen los cuadraditos, que están replicados acá. Los triangulitos replicados acá. Por lo tanto, la unidad experimental cambió. ¿Cuál es la unidad experimental acá? Es la La misma, ¿no? parcela. Sigue Se siendo agregaron parcela. tres más. Bien, entonces, ¿cuál es el n sub i? Que es
la cantidad de réplicas. Recuerden, réplicas, unidades experimentales sometidas al mismo tratamiento. Al mismo tratamiento. 2. ¿Sí? Tenemos para el N1, tenemos un N1 igual a 2, un N2 igual a 2 y un N3 igual a 2. Es exactamente lo mismo. Y acá sí pueden llegar a intentar hacer un análisis estadístico porque tienen 2 réplicas. Sacarían de toda esta parcela, tienen que sacar un dato. Por lo tanto, acá habría que aclarar esto. Porcentaje medio o promedio de copa dañada. ¿Por qué digo promedio? Porque es un dato por parcela tiene que salir de acá. La variable de respuesta se tiene que medir a nivel de la parcela, que es donde aplicaron el tratamiento. Entonces ustedes tienen que agarrar los 5 árboles de la parcela, promediar los valores de los 5 y ahí van a tener la variable de respuesta. Y ahí no van a cometer errores. Van a tener menos datos, pero van a ser datos reales. Entonces acá tendrían 2 datos. Pueden sacar una media, pueden sacar una varianza y podrían comparar entre ellos. Va a ser muy pobre porque van a tener baja potencia. El N es muy, muy bajo. Va a ser muy difícil de detectar algo. Pero podrían ensayar. ¿Estamos con el 2? Sigue siendo lo mismo, un solo factor con 3 niveles. Y en este caso los tratamientos son los niveles del factor. Y vamos rápidamente al 3. ¿Qué pasa con el 3? La unidad experimental, perdón, la variable de respuesta, porcentaje de copa dañada, la unidad experimental, La Cada parcela árbol. o el lote grande. bien, veamos acá. Seleccionaron 5 árboles para cada tratamiento. Tenemos una gran parcela, pero ahora, según lo que dicen acá, no asignaron al azar parcelitas, sino que a cada árbol. Fíjense que dice seleccionaron 5 árboles. Vamos a marcar esto. No dice 5 parcelas en total. Por lo tanto, acá el tratamiento se lo están aplicando a los árboles. Fíjense que los árboles están todos mezclados. No es que dijeron toda esta zona va al tratamiento 1, esta al 2, esta al 3 y así. Cada árbol recibió un tratamiento distinto. Ven que está aleatorizado eso. Entonces, en este ejemplo, la unidad experimental ya no es la parcela. En este caso es el árbol. Porque lo que seleccionan son los árboles y los asignan a cada tratamiento. Es sutil la diferencia, pero es real. La aplicación del tratamiento fue a nivel del árbol y fue el árbol sorteado y elegido al azar a quien le asignaba el tratamiento. Por lo tanto, si hay heterogeneidad en el ambiente, si hay heterogeneidad en este ambiente, lo que voy a tener es que tengo en la zona, vamos a suponer que hay un gradiente en este sentido, ¿no? Acá están los mejores árboles y acá están los peores. En la parte mala voy a tener del tratamiento circular, que es el 1, voy a tener individuos, también los tengo en la parte alta. Del tratamiento 2, que es el cuadrado, tengo individuos en la parte mala y tengo individuos en la parte buena. Y del triángulo tengo individuos en la parte mala y tengo individuos en la parte buena. Gerardo, discúlpame, Sí. pero en sí no cambia de lo que venían haciendo, porque también se seleccionaban al azar los árboles y ¿A se dónde? asignaban en Pero el A y el B. en estos, sí, pero mirá una cosa acá. Acá elegían los árboles al azar realmente. Acá me podía haber caído un triangulito. En el primero, en este de acá. ¿Podía haber recibido un triángulo? O sea, un control. Claro, eso no, sí, está bien. Entonces, fíjate lo que hicieron. Restringieron el azar y esta zona es del insecticida 1 y esta zona es del insecticida 2. Acá lo liberaron un poco, porque hay 2 zonas para el 1. Esta zona es del 1 y esta zona es del 1. Todo esto es para el 1. Y acá no hay ninguna zona, cualquiera en cualquier lugar. Está todo liberado. ¿Se entiende? Es sutil la diferencia, pero es brutal al momento del diseño del experimento.
¿Por qué? Lo que cambia abruptamente es que lo que estoy asignando al azar es el árbol y no la parcela. Y eso lo tienen que ver en el enunciado. Se seleccionaron 5 árboles para cada tratamiento. Si quieren acá, podría haber sido un poquito más obvio. Y se asignaron al azar los 5 árboles, al azar 5 árboles a cada tratamiento. Eso lo ven en la forma del gráfico, que están dispuestos al azar, ¿sí? En cualquier árbol podía haber sido asignado cualquier tratamiento. En cambio, eso no ocurre ni acá ni acá. A ver, igual hay un problema con este diseño. ¿Qué es? Quiero que me digan cuál es la población, cuál es el alcance de este estudio. El C aparentemente está mejor, ¿no? No tiene este problema de la pseudo réplica. Cada unidad experimental es un árbol. Puedo tomar... perdón, no llegamos a esto. ¿Cuál es el N sub I en el C? En prolijar esto. 5. Bien. En el C ya tenemos 5 árboles, porque cada árbol es independiente. La unidad experimental es el árbol. Esto es una R, esto es una L, árbol. Y tengo 5 réplicas. ¿Por qué? Porque el tratamiento lo asigné a eso. Ahora, quiero que me digan cuál es la población. No lo preguntaba, pero ¿cuál es la población de tratamiento del último de los ensayos? Sobre esta muestra, ¿a qué población puedo inferir los resultados que obtuve? A la de la única parcela que estamos teniendo en cuenta. Exacto. Todos estos individuos vienen de esta parcela. Por lo tanto, estos 5 de cada tratamiento, es decir, los 15 individuos en total, me refieren a esta población. No tengo idea qué pasa si eso lo aplico acá, o lo aplico por acá, o me voy más allá. Porque estas zonas no eran factibles de ser elegidas al azar en mi muestreo. No había chance que les toque. Así que la verdadera población, los parámetros que estoy estimando, es el porcentaje de copa dañada de esta área, sometida al tratamiento 1, o al 2, o al 3. Son 3 parámetros que voy a tratar de estimar y ver si son distintos. Técnicamente no puedo hacer inferencia más allá de este cuadrante. Si estoy en el campo experimental del INTA, yo diría, bueno, pero esto lo puedo ver solo para el cuadrante donde elegiste árboles al azar, que es el rodal del INTA. ¿Qué pasa a un productor que está 2 kilómetros más allá del INTA? ¿Le puedo hacer o no? Bien, ahí hay una discusión. Técnicamente, la población real es de donde obtuvieron sus individuos. Esa sería la población. En la práctica, si yo veo que hay diferencias entre los círculos y los triángulos, yo voy a asumir que esas diferencias no dependen del área de estudio. Que esas diferencias, si está bien hecho este experimento y acá hay diferencias significativas entre los tratamientos, voy a asumir que las diferencias no dependen de donde estoy parado y puedo recomendárselo a alguien que esté fuera de este estudio. Pero ahí ya va como una recomendación de ustedes como investigadores o como agrónomos que lo recomiendan, pero estadísticamente sus conclusiones son para este lugar. Pero sí, y ahí vienen las salvedades, si las condiciones ambientales se mantienen más o menos estables, estas diferencias también las van a encontrar en otros lugares. Las diferencias, quizás no el valor absoluto, quizás el nivel de ataque sea distinto, pero el efecto del insecticida, que es la diferencia entre ambos, lo pueden llegar a ver más allá de este estudio. Pero si les pregunto cuál es la población es acá, es donde están haciendo el ensayo. Pero en la práctica a nadie le interesa eso, le interesa poder extrapolarlo. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Esperen que no estoy... Bien, si no hay dudas, voy a pasar... Sí, profe, te quería hacer una consulta. Ahí Sí, en dale. el ejemplo C,
más Sí. allá de todo lo que vos decías, tampoco no es que tenemos pocos ejemplares en cada tratamiento, a diferencia de los otros estudios. A ver, tenemos la misma cantidad de ejemplares en el A que en el C. En el que tenemos más ejemplares es en el B. Pero Claro, claro. en el B tengo más ejemplares, pero restringí el azar. Y ahí sigo teniendo el mismo problema de la zona mezclada con el tratamiento. ¿Por qué? Porque acá tengo una zona para el 1. Después tengo una réplica, tengo estos dos. En ese aspecto está mejor que el primero. Pero realmente, efecto de la zona lo tengo medido solo 2 veces. Esta zona versus esta. En cambio, en este tengo esta zona medida, esta zona y esta zona. O sea, la variabilidad del área de estudio para cada tratamiento está mucho mejor registrada. A pesar de que tengo menos datos, estos datos son más confiables. A ver, ustedes tienen que pensar, ahora justo hoy vamos a charlarlo esto con más detalle, es lo que vienen haciendo, pero acá queda bien de manifiesto lo que vamos a ver. Ustedes tienen que, lo que le dije en la clase pasada, tienen que separar el ruido de la señal. Tienen que ver, todos los sistemas que van a estudiar tienen variabilidad, todos tienen cambios, ninguna unidad experimental es igual a la otra. Entonces, el trabajo, el desafío de ustedes cuando quieren investigar un sistema es separar esa variabilidad que hay en variabilidad debido a los distintos factores que están involucrados. Acá el factor que les interesa ver es el efecto del insecticida. Entonces, hay variabilidad en la copa de los árboles, en el porcentaje de ataque. Y ustedes tienen que ver si parte de esa variabilidad se debe porque unos reciben un insecticida y otros no, y parte al ruido natural. Las réplicas que uno pone, hacer réplicas, replicar un experimento, es justamente para medir ese ruido natural, que es la figurita difícil. Medir cuánto varían naturalmente los individuos. Entonces, la variabilidad que a mí me interesa es la de toda el área que estoy estudiando. Y yo tengo que medir la variabilidad dentro de cada tratamiento. Si yo hago esto, el primero de todos, me estoy perdiendo la variabilidad, porque estoy viendo variabilidad dentro de esta zona. Nunca veo, no tengo para el insecticida 1 la variabilidad que hay entre este individuo y uno que le hubiese tocado ese tratamiento acá. Me pierdo esa variabilidad. No estoy registrando bien el ruido del sistema. Acá lo estoy registrando un poquito mejor, porque el círculo lo veo acá y acá. Solo estoy viendo esta zona. El cuadrado le tocó esta. Y este está un poco más extremo, le tocaron zonas más extremas. En cambio acá tengo bien registrado eso. Quizás con menos datos, como decís vos, pero está mejor estimado. ¿Por qué? Porque el círculo lo tengo acá, acá, acá. Estoy por todos lados círculo, por todos lados triángulo, y cada uno de esos me está mostrando el verdadero ruido del sistema. Si tengo bien estudiado el ruido del sistema, comparar después las medias es fácil, pero lo importante es tener una buena estimación del error que tiene el sistema. Y esa es la figurita difícil, y hoy nos vamos a concentrar bien en detalle en eso. Entonces, quiero mostrar rápidamente el último, el 5. Hay un par de los de arriba que ya los charlamos, creo que queda uno que no hemos visto, y lo podemos dejar para la clase de repaso. Y veamos rápidamente esta, si podemos hablar del contenido de la clase B, que es la clase de ANOVA. Vamos a charlarlo así rápidamente entre todos. Esperen que vuelvo a hacer aparecer mi anotador. Veamos. Acá estamos trabajando con fertilizantes de trigo. Tenemos trigo y lo queremos fertilizar. Y tengo 4 fertilizantes. Lo que vamos a medir es el rendimiento, expresado en toneladas por hectárea. Y está medido en parcelas de 4 metros cuadrados. Experiencias previas estima que la variabilidad entre parcelas es de 1,24 toneladas por hectárea. Dice, si el nivel de significación es del 5%, si las medias tienen una diferencia de 2 toneladas, ¿cuál será la probabilidad que la prueba detecte dichas diferencias si trabajo con 5 réplicas? A ver si se entiende. Ya me dicen, tengo un tratamiento. Repasemos rápidamente. La variable de respuesta es el el rendimiento.
que es en toneladas por hectárea. Variable explicatorio, factor. ¿Quién me dice rápidamente? ¿Qué estoy viendo acá? ¿El efecto de quién? De los fertilizantes. Bien, el fertilizante. ¿Cuántos niveles tiene este factor? 4. 4. Bien, 4 niveles. Por lo tanto, como hay un solo factor involucrado, los niveles del factor son los tratamientos. Tengo 4 tratamientos, porque tengo un solo factor involucrado. Entonces, lo que me dice es, ya sé la varianza del sistema, me están dando este dato. Y me plantean una diferencia de medias. Me dice, la diferencia entre los tratamientos es de 2 toneladas por hectárea. Si trabajo con 5 réplicas, ¿qué tan probable es que detecte esas diferencias? Por lo tanto, lo que me está diciendo es, ¿cuál es la probabilidad de detectar diferencias? Es decir, rechazar H0. Rechazar H0. Recuerden que siempre H0 es que las medias son iguales. Cuando existe la diferencia. La diferencia existe. H0 es falsa. Es decir, HA es verdadera. ¿Alguien recuerda qué es esto? ¿Que está ahí? Lo vimos. O lo vieron también. Tipo de error que se puede cometer. Sí, ¿y cómo se llamaba este? El tipo 1. Esto es un error de tipo 1. A ver, yo estoy rechazando H0 falsa. Rechacé algo que era falso. ¿Lo ven como algo malo o bueno esto? No, bien. Bien, entonces no es un error. Sería un posible error. No, ni siquiera es un posible error. Es la probabilidad de hacer las cosas bien, básicamente. Es rechazar algo cuando era... O sea, es decir, el fertilizante es bueno cuando en realidad era bueno. Eso no es un error, es la otra parte. Es la potencia. Bien, esta es la potencia de la prueba. Es algo bueno. Es, antes de hacer el estudio, si H0 es falsa, es decir, hay que rechazarla. Si H0 es falsa, ¿qué tan probable es que yo lo rechace? ¿Qué tan probable es que haga las cosas bien si H0 es falsa? Después está, ¿qué tan probable es que haga las cosas bien si H0 es verdadera? Y esa era la confianza. Por lo tanto, lo que me está preguntando es cuál es la potencia de la prueba. Eso es lo que me pregunta. Para hacer eso, vamos a recurrir, hay unas cuentitas que se pueden hacer, pero vamos a recurrir a Infostat, que lo tiene todo hecho y bastante fácil. Esto también se los mostré en este módulo, pero vamos a repasarlo con estos datos, así miramos esto. Voy a dejar de compartir acá para ir a compartir. Por favor, acá. Me voy a Infostat. Acá estoy en Infostat. Abierto, sin cargar nada, no cargué nada. Y puedo ir a la solapa que ya les mostré, ven que está prendida sin necesidad de cargar ningún dato. ¿Por qué? Porque estos análisis de potencia se hacen a priori, sin tomar una muestra. Se hace antes de tomar los datos. Así que esto se activa incluso sin abrir ninguna base de datos. Y lo que quiero ver, fíjense, para estimar una media, es decir, hacer un intervalo de confianza, o para detectar una diferencia especificada entre medias. Acá dice que hay una diferencia especificada de 2 entre las medias. Así que lo que me está pidiendo es esto. Lo de abajo es para cuando trabajan con proporciones. Así que es este. Y aparece este cuadro de diálogo, que es detectar una diferencia mínima significativa. Eso es lo que dice acá. Estas solapas son las anteriores, las que les ofrecí antes. Estimar una media, una proporción, una diferencia de proporciones. ¿Sí? Acá está la primera que les muestra acá, es la que elegimos.
Bien, entonces, vamos a completar los valores en función de lo que dice el ensayo. Yo ahora si alguien lo tiene abierto, me dicta. Número de tratamientos, es decir, como es anuado un factor, es lo mismo que niveles del factor. ¿Cuántos niveles del factor tengo en este ensayo? 4. 4. 4 niveles del factor. Varianza común dentro de los tratamientos. Varianza común, es decir, la variabilidad que hay adentro de cada tratamiento. ¿Quién me dice cuánto vale? Leyendo el enunciado. 1,24 toneladas por hectárea. Bien, 1,24 me dice que es la variabilidad que tiene, voy a saltar acá, uno dice la variabilidad entre parcelas, fíjense que es toneladas por hectárea. Acá me pide varianza, la que está ahí, ¿qué es? Voy a poner mi anotador. Me aparece 1,24 toneladas por hectárea. Recuerden que la variabilidad la podemos ver como un sigma o como un sigma cuadrado. Sigma cuadrado es el desvío y esta es la varianza. Si me dan este dato y dice variabilidad, yo no puedo saber si es sigma o sigma cuadrado, si dice variabilidad. ¿Cómo me doy cuenta acá si es sigma o sigma cuadrado? Viendo Por las este... unidades. Bien, perfecto. Acá las unidades. Esta tiene las mismas unidades que la variable. Y esta tiene las mismas unidades, pero al cuadrado. Como no está elevado al cuadrado acá, no está elevado al cuadrado, esto que está acá es un estimador de sigma. Lo que me está dando es un dato de sigma. Si no me tendría que haber dado toneladas por hectárea al cuadrado. Entonces, para poner el valor acá, acá pide varianza. Ojo con eso. Si es varianza, va al cuadrado. ¿Quién me hace 1,24 al cuadrado? 1,24 por 1,24. $1,54. Y ahora sí es toneladas por hectárea al cuadrado. Entonces, acá, tengo que sacar esto, pongo 1,54. Es una medida de la variabilidad que tiene el sistema. Pero recuerden que ahí va varianza. Cada programa puede pedir cosas distintas. Infostat pide varianzas. A veces a ustedes les vamos a dar varianzas y otras veces les vamos a dar desvío estándar. Pero tienen que estar atentos con eso. Bien. Nivel de significación. ¿Quién me dice del enunciado cuál es el nivel de significación? 5%. 5%. Está ahí, dice el enunciado. Así que es el estándar. Fíjense que acá lo pone por defecto. 0,05. Acá lo piden probabilidad, no en porcentaje. Así que eso estamos bien. Y acá pide mínima diferencia que se quiere detectar. ¿Cuál es la diferencia que quieren detectar esta gente? ¿Cuántas toneladas por hectárea dicen que hay de diferencia? 2. Bien, le están diciendo, si la diferencia fuera de 2, ¿no? Entonces, está hablando que hay 2 toneladas por hectárea de diferencia. Yo acá no lo estoy compartiendo, pero ahí lo quiero leer, a ver, así se los digo. Dice, si las medias difieren en 2 toneladas, ¿cuál es la probabilidad de detectar dicha diferencia si trabajo con 5 réplicas? Si trabajo con 5 réplicas, por lo tanto, acá, ¿qué número tengo que poner? 5. Perfecto. Bueno, y ahí está. Fíjense lo que aparece ahí. Potencia alcanzada. 0,44242. Esta barrita me muestra, acá está el 100% de potencia, y la barrita me dice estoy por acá, menos de la mitad. ¿Qué significa esto? No fui al campo, no toqué un dato. El único dato que me tuvieron que dar ellos del proceso que están estudiando es esto que está acá, el desvío estándar y esta varianza.
Este 2 lo sacan, es un escenario que uno plantea. Si la diferencia fuera de 2, ¿qué tan probable que la detecte con un ensayo con 5 réplicas? Es un escenario que estoy planteando. El único dato del proceso, repito, que necesitan es la varianza. Si tienen un dato de varianza del sistema, sacado de algún lado, una aproximación de ese valor, pueden ir a ver algún ensayo previo que hayan hecho en ese lugar, algo, algún compañero de ustedes, algo que alguien que esté trabajando con este sistema, y se fijan un dato de la varianza y poner un dato ahí que sea, no sé, si esto está a nivel de 10, de 5, de 0,1, ponen el valor acá. Todo lo demás lo pueden ir planteando como escenarios posibles. Vamos a plantear un escenario acá. Si la diferencia fuera de 2 y yo tengo plata para 5 réplicas, ¿qué tan probable es que encuentre la diferencia? Y mirá, en medio poca. Es un 44%. Es muy probable que la diferencia exista. Piensen esta línea de razonamiento, ¿sí? Es probable, es altamente probable que si la diferencia existe, es decir, el tratamiento es bueno, suben 2 toneladas y vos con tu ensayo no lo vas a ver. Eso es lo que le dice esto. La prueba es tan poco potente, porque son pocos datos, 5, para esta varianza y esta diferencia de media, que vos con esta cantidad de datos, si la diferencia está, es probable que no la veas. Muy probable que no la veas. ¿Qué tanto? Y 60% de probabilidad o 56% de que no. O sea, 44% de que sí. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Harían este ensayo haciendo estos cálculos o no? No, yo le diría que deberíamos cambiar algo para poder hacerlo con lo que él nos está pidiendo. Exacto, eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, que hagan esto y le digan exactamente eso cuando les tengan que hacer su tesis. Hagan este ensayo, no es difícil de hacer. Si entienden este procedimiento, vuelvan a ver este video antes, cuando tengan sus primeras entrevistas para hacer su tesis, si tienen que tomar datos y comparar cosas, hagan este esfuerzo. La figurita difícil va a ser conseguir el sigma, pero el resto son ensayos. Y ustedes ahí le muestran, miren, si usted quiere detectar una diferencia de 2 y no hagamos con 5, ¿qué es lo que primero haríamos? Si hay plata, ¿qué es lo primero que tocarían acá? La replicación. Exacto. En estadística, lo mejor es replicar. Cuanto más réplicas, todo es mejor. El tema es que hay que tener el dinero, ¿no? Entonces, yo empiezo, miren lo que empieza a pasar. En vez de 5, voy a poner 6 réplicas. Ahí ya pasé la mitad, el error es del 54. Sigue siendo bajo, tengo un 40 y pico de probabilidad de errar. Pero sigo subiendo, sigo subiendo. Ya estoy en una potencia del 70%. ¿A qué llamamos buena o mala potencia? Ya del 80 para arriba es buena. Un 70 no es despreciable, pero vamos a tratar de llegar a un 80% de potencia. Y vamos a parar ahí. Ahí está. Ahí estoy en un 83% de potencia. Voy a repetir qué significa ese número porque no es tan fácil de manejar. Lo que me dice ahora es, si la diferencia es de 2 toneladas y esa diferencia es real y existe, o sea, hay un tratamiento que tiene 2 toneladas más de rinde que el control, si eso existe, es altamente probable que con este diseño lo encuentre. Si hago el ensayo y esa diferencia está, la voy a encontrar. ¿Por qué tengo un 83% de chances de encontrarla? Hay un 17% que no. Está bien, no es despreciable 17, no es 0. Pero es un número que ya me autoriza a mí, me permite a mí hacer el intento de ir a buscarlo. ¿Se entiende? No me dice que voy a encontrar la diferencia o no. No me habla de eso. Me dice, si la diferencia está, yo la voy a encontrar. Tengo altas chances de encontrarla. Y esto es genial. Tener esta herramienta es genial. Porque ustedes van con cierta confianza. Después, van a ir al campo y la van a encontrar o no, porque después depende del fertilizante. Quizás sea bueno y quizás el fertilizante era malo y no existía esa diferencia. Pero van con cierta fe en el ensayo que están haciendo, que si la diferencia está la van a ver, y si vuelven con las manos vacías, quiere decir que no encontraron nada, y ahí le echan la culpa al fertilizante. Dice, el fertilizante no es bueno, porque yo tenía un buen ensayo.
Si no encuentro nada, es porque el fertilizante no era bueno. Se iban con el primer ensayo de 5 réplicas, iban al campo y no encontraban nada, y ahí no iban a saber si era el fertilizante que era malo o eran ustedes que eran malos diseñando experimentos. ¿Se entiende? Tuvimos que duplicar la cantidad de réplicas para llevar una potencia a 0,8. Y ojo con esto. Como tienen 4 niveles, no es que ahora tienen 10 individuos, necesitan 40 individuos. Ojo, no son individuos, son parcelas. Ahora tienen que plantar 40 parcelas y asignar 10 a cada tratamiento, todas al azar. Tienen que tener 40 parcelas aleatorias y aleatoriamente asignarlas a los tratamientos. ¿Dudas de esto? Quiero escuchar, que me digan. Si no, ya empezamos con el nuevo tema. Bueno, quiero que se comprometan a que van a hacer esto cuando les pidan hacer alguno de estos trabajos, ¿sí? Si a ustedes les toca, para su tesis, hacer un ensayo experimental de este tipo, que van a poner tratamientos, y están diseñando ese experimento, vuelvan a esta solapa de Infostat. Y agárrenlo y consigan de algún compañero de estudio, a alguien que haya trabajado ahí, consigan un dato de la varianza común y se juntan con su director de tesis, algún especialista en el tema, o ustedes mismos, que muchos de ustedes ya tienen mucha experiencia de campo, ya tienen información de cómo se mueve esto para diseñarlo de una forma más clara y coherente de diseñar el experimento. Voy a dejar de compartir esto y voy a empezar, que se me está haciendo tarde. Vamos a empezar con la clase. Vamos a ir acá. Tengo que sacar eso. Bueno, si no hay dudas sobre lo anterior, vamos a empezar con la clase. No los veo. La idea de la clase de hoy es ver una técnica que es esta, que se llama análisis de la varianza, o su nombre en inglés, Analysis of Variance, por eso recibe este nombre, Analysis of Variance. Se ha intentado, y no sé si Infostat o algunos libros han intentado usar otro término que es ANVA o ANAVA para análisis de la varianza y ponerlo en español. No han tenido gran éxito, ¿sí? Pero van a encontrarlo como ANOVA, que es el término en inglés, que lo que todos conocen, o ANVA o ANAVA. Bien, a ver, les voy a contar un poco la filosofía, está descrito acá, pero quiero que veamos primero la filosofía de toda esta historia. Se llama una técnica que recibe el nombre de análisis de la varianza, aparece una varianza acá, pero yo no voy a usarlo para hacerme preguntas sobre la varianza en sí. No voy a hacer hipótesis sobre sigma o sigma cuadrado, no. Yo voy a hacer preguntas sobre mu. Yo voy a hacerme preguntas sobre la media de una población. Es decir, estoy registrando una variable que es cuantitativa continua, el rinde, el porcentaje, la copa dañada o algunas otras, variables cuantitativas, el peso de los animales. El parámetro que estoy estudiando es mu, pero esto es una técnica muy, muy interesante si lo que estoy comparando son más de 2 medias. Si ustedes tienen 2 mu, quieren comparar mu 1 contra, bueno, mu 2, debería decir ahí. Si ustedes quieren comparar esto, planteaban una hipótesis nula, que estos eran iguales entre sí, y hacían una prueba de t para diferencia de medias. Eso ya lo saben hacer. Ahora, ¿qué pasa si en vez de trabajar con 2 medias, tienen la media 1, la media 2, la media 3 y la media 4? Lo que estábamos viendo recién, tienen 4 fertilizantes distintos.
y quieren hacer la comparación de todas. Vamos a suponer que el 1 es el control y después tienen 3 fertilizantes nuevos del mercado. Y quieren comparar todos contra todos para saber si son todos mejores que control y son todos mejores entre ellos. Ustedes con la técnica de la prueba de T tienen forma de hacerlo. Tienen forma de hacer una prueba de T acá, otra prueba de T acá, otra prueba de T acá. Acá tienen la 1, acá tienen la 2, acá tienen la T3. Esto es una T. Pero después tienen que hacer este contra este. Tienen que hacer este contra este. Y después le queda este contra este. 6. 6 pruebas de T tienen que hacer para comparar a todos contra todos. Eso ya lo saben hacer. Podrían entrar los datos y compararlos. Ahora hay un problema acá. Un problema que no es menor. Ustedes trabajan con, cada vez que diseñan una prueba de hipótesis, acá hacen una alternativa, que es mu1 es distinto a mu2. Cada vez que plantean una prueba de hipótesis, tienen que definir un nivel de error, un nivel de significación máximo que quieren cometer. Un nivel de error máximo que quieren cometer, que es alfa. Que es la probabilidad de rechazar H0 cuando en realidad era verdadero. Ustedes quieren que ese valor sea chico. El ideal es que sea chico. Si hacen esto, acá tiene un alfa, un error de 0.05. Vamos a definir el clásico. Acá tienen otro 0.05. Y acá aparece otro 0.5, acá aparece otro, acá aparece otro, acá aparece otro. Es decir, este error que ustedes quieren tener, que es el del 5%, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. 6 veces aparece el 5% de error. Al final del día, ¿qué quiere decir? Cuando termino de responder mi pregunta, si los fertilizantes son buenos o no, es decir, después de hacer todas las combinaciones, ya no estoy trabajando con un 5% de error. Tampoco se multiplican. Se hace una distribución nueva, que es, ¿cuál es la probabilidad de por lo menos detectar, cometer error de tipo 1 una vez? Es otra distribución. Las cuentas no es que ni se suman ni se multiplican, se hacen otras cuentas. No viene el caso, si a alguien le interesa lo podemos ver en particular. Pero créanme que el error no es del 5%. De acá se va a cerca del 25% el error. ¿Qué significa esto? Cuando terminan de poner a prueba su estudio, llevar a cabo su estudio, ya el error no es del 5%, sino que es mucho mayor. Y cuanto más tratamientos tienen, mayor es el error. Porque si yo llego a tener acá un quinto tratamiento, la cantidad de pruebas de T que tengo que hacer crece, y mucho. Y a medida que aumenta la cantidad de pruebas de T, aumenta la cantidad de errores de tipo 1 que puedo cometer. Y al final del día, lo que se llama el alfa global ya se disparó. El alfa global es el error de toda la prueba. Entonces, moraleja, no, si tienen más de 2 tratamientos, no hagan muchas pruebas de T. ¿Por qué? Porque la probabilidad de rechazar erróneamente crece. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá es lo que estoy explicando, ¿no? ¿Sí? Si tienen más de K grupos, K es la cantidad de grupos. Si esto es mayor de 2, incluso con las pruebas de 2 también la pueden hacer. Acá explico por qué no hay que hacer el error de tipo 2. Y, le voy a comentar la filosofía de lo que vamos a hacer. A ver, vamos a suponer, acá tengo una base de datos, acá tengo el tratamiento 1, el tratamiento 2, y vamos a hacerlo simple con 3. Tengo 3 tratamientos. Acá tengo datos. Tengo mis réplicas. Y acá tengo la media, que ya la media no la voy a llamar X, la voy a llamar Y. A partir de ahora se los voy a contar, la media, la variable de respuesta, la vamos a llamar con la letra I. Acá tengo la media del tratamiento 1. Acá tengo la media del tratamiento 2. Y acá tengo la media del tratamiento 3. Y por acá
voy a tener una media general, lo voy a llamar así, con doble raya, que es un promedio de estos tres. Que es promediar básicamente a todos los individuos que tengo. Tengo este sistema. Tengo individuos sometidos al tratamiento 1 con mis réplicas. Este es el promedio de tratamiento 1. Al 2 y al 3. Les comenté antes, este sistema tiene variabilidad. No todas las unidades experimentales toman el mismo valor. Vamos a suponer que estos son parcelas y estoy midiendo el rinde de trigo, como era en el anterior. Esta parcela tiene un rinde distinto a esta parcela y tiene un rinde distinto a esta parcela. Todos son números diferentes. Y es distinto a esta parcela. Yo voy a tener una varianza total. La variabilidad que hay entre todos mis datos. Si tengo 5 por tratamiento, tengo 15 individuos, voy a tener una varianza total, que es la de los 15 individuos. Agarran los 15 y le calculan la varianza entre ellos. La idea de este ensayo, de este tipo de análisis, por eso se llama análisis de la varianza, es descomponer la varianza total. La voy a descomponer. Voy a tratar de desmenuzar esa varianza, esa variabilidad, que para mí es información, esa información que tiene el sistema en por qué varían los individuos. Y acá tengo una buena aproximación de qué es lo que puede estar pasando. Y bueno, puede ser que haya este individuo sea muy distinto a este, porque este recibió un tratamiento distinto que este. Entonces, la variabilidad que hay entre los individuos de tratamientos distintos puede ser debido a la variabilidad de los tratamientos. Entonces, la variabilidad total, en parte, puede ser explicada por los tratamientos. Voy a tener una variabilidad, una varianza debida a los tratamientos. Eso me permitiría explicar la diferencia entre estas medias. Esta media puede ser distinta de esta. Uy, perdón. Esto, aprieto un botón y se me arma. A ver si... No. Perdón, tengo que salir de esto. Ahí está. Repito esto. Voy a tener 3 medias. Todos los individuos de este, si el tratamiento es el control y este es mejor, el tratamiento 2 es mejor, todos estos individuos van a tener un rinde más alto simplemente porque les tocó un tratamiento mejor. Así que, en parte, estos individuos son distintos porque recibieron tratamientos distintos. Pero, además, todos los individuos que están acá dentro de este mismo tratamiento recibieron el mismo tratamiento, como su nombre lo indica. Por lo tanto, si están acá adentro, esa variabilidad no se debe al tratamiento, porque todos reciben el mismo. Por lo tanto, esta es una variabilidad que hay adentro de los tratamientos, y esa es un ruido. Simplemente es parcelas mejores y parcelas peores. Es una variabilidad no controlada por mí. Y ese es el valor residual que tiene, el ruido residual que tiene mi sistema. Entonces, esta es la varianza entre tratamientos, y hay una varianza dentro de los tratamientos que la vamos a llamar error o residual. Bien, entonces, lo que voy a hacer con esta técnica es descomponer la varianza total en varianza entre tratamientos y varianza dentro de los tratamientos. Y el objetivo de la técnica es comparar justamente estas varianzas para poder, al final del día, poder decir si la variabilidad que hay entre los tratamientos, entre estas medias, es muy alta. ¿Y a qué voy a llamar muy alta? Y tiene que ser por lo menos mayor que la que hay adentro. Si la varianza entre los tratamientos es mucho mayor que la varianza que hay adentro de los tratamientos, yo voy a creer que el tratamiento es efectivo. Ahora, si la varianza que hay entre los tratamientos, es decir, entre estas medias, es similar a la varianza que hay adentro de los tratamientos, digo, esta variabilidad es por ruido del sistema, es parte del ruido, y voy a decir, los tratamientos no son efectivos. Ese es el espíritu de la técnica. Eso es lo que ahora vamos a
desmenuzar, formalizar y vemos cómo interpretar esa y sacar esa información de Infostat. Ustedes no van a hacer ninguna cuenta, Infostat va a hacer todo por ustedes, pero ustedes tienen que saber plantearles hipótesis, plantear este modelo que vamos a ver ahora e interpretar los resultados. ¿Dudas hasta acá? Si no hay dudas, pasemos a eso. Bueno, esto es lo que le decía ahora, acá. Se llama análisis de la varianza, y lo que vamos a hacer es descomponer las varianzas de la variable respuesta. Variabilidad, bueno, todavía no, acá no está discutido entre quién, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo es descomponer las varianzas del sistema. Y para ello vamos a plantear un modelo. Vamos a plantear un modelo estadístico. ¿Qué es un modelo estadístico? Acá hay un modelo estadístico general, y vamos a después definir el modelo particular para esta técnica. Así que les presento su primer modelo estadístico. A ver, necesito esto. ¿Cómo se plantea un modelo estadístico? A ver, lo que dice acá. El modelo estadístico, lo que necesitamos hacer con un modelo estadístico, yo lo llamo, es una caricatura de la realidad. La realidad suele ser recontra compleja. Las realidades biológicas, y ustedes van a trabajar con procesos biológicos, la variabilidad que hay entre los individuos responde a un montón de fuentes de variación. Entre dos parcelas va a haber diferencias porque apliqué tratamientos distintos, porque el suelo era distinto, porque la lluvia que cayó entre esos lugares fue distinto, la escorrentía, el tipo de suelo. Hay millones de factores que involucran a cuál va a ser el rinde de una parcela. Todos esos procesos físicos y biológicos combinados hacen que los procesos que van a estudiar ustedes van a ser recontra complejos. Recontra complejos. Los modelos estadísticos lo que van a tratar de hacer es simplificar esa complejidad. Y van a hacer que de toda esa complejidad rescatar los rasgos más importantes para que ustedes puedan extraer información. Yo siempre veo un modelo estadístico como una caricatura. Una caricatura es, tengo que representar una cara. Una cara es algo recontra complejo. La distancia que hay entre los ojos, la forma de la nariz, las arrugas de la cara, no me voy a alejar así no ven tantas arrugas, la forma de la boca, todo. Es recontra complejo de hacer. Si quiero hacer en detalle una cara. Pero yo puedo venir tranquilamente y les muestro a ustedes, les hago esto. Y ustedes me dicen, esto es una cara. Y se está riendo. Y le puedo poner una ceja, le puedo poner un poco más de expresión. Y no necesito hacer mucho más que esto. Es una ridiculez lo que acabo de hacer, este dibujo, pero yo les muestro esto y todos ustedes saben que es una cara. Y no tuve que ponerme a hacer un detalle ultra preciso de la información que tiene un rostro. Ni siquiera dibujé el pelo, ni orejas, no dibujé cachete, no dibujé nada. Pero con eso ustedes saben que es una cara. Y saben que esa cara se está riendo. Y si yo, en vez de dibujar esto, les pongo así, es una persona que está preocupada, enojada. Y sigue siendo un ridículo dibujo. Pero ustedes saben que ahí rescatan la información esencial. El modelo matemático es lo mismo. Van a hacer una simplificación de un proceso recontra complejo, pero para extraer la información que necesitan. ¿El fertilizante es bueno o no? ¿El riego es recomendable o no es recomendable? ¿El insecticida funcionó o no funcionó? Esa información la van a extraer de un sistema recontra complejo a partir de un sistema que es este modelo. Voy a borrar mi hermoso modelo y vamos a ver cómo plantearlo. Siempre, cuando describen el modelo, lo que van a tratar de modelar es la variable respuesta. La variable respuesta es lo que tratan de describir cómo se comporta. Es la respuesta, por eso recibe ese nombre. Cómo responde ante los tratamientos. Esa variable de respuesta lo vamos a describir, los cambios que hay entre ellos, con tres partes. Una respuesta promedio. Sería, en promedio los individuos crecen tanto. En promedio el efecto de la avispa sierra es de tanto. El efecto del riego es de tanto. El valor, una respuesta promedia para todos los individuos. Siempre tiene que estar ahí. Para saber si el proceso que estamos viendo
la variable de respuesta está cerca del 500, del 5, del -3. A esa respuesta promedio de todos los individuos la vamos a sumar dos componentes. Un componente que es controlado por el investigador, son los efectos controlados, los que ustedes le ponen al sistema. Esto está pensado para estudios experimentales, en principio. Son los tratamientos. Ahí van a poner los tratamientos. Y después le va a quedar el resto de factores no controlados. Todo el ruido del sistema o error. Entonces, una respuesta promedio más el efecto controlado por ustedes más el efecto no controlado por ustedes. Entre esas tres cosas deberían describir a cada valor de la variable de respuesta que puede tomar el sistema de ustedes. Entonces, básicamente separan a la varianza controlada de la varianza descontrolada. Entonces, fuente de variación. Bueno, esto ya es lo que venimos charlando. Tienen la variabilidad que tiene el sistema, estos sumandos que van a tener que poner ahí. En una parte van a tener las partes planificadas por ustedes, que son los factores que están poniendo ustedes ahí. O otras cuestiones, esta la vamos a ir viendo después, pero algunas ya las charlamos, son factores que no les interesan a ustedes, pero necesitan ponerlos para controlar el sistema. Quizás esto ahora no nos vamos a preocupar tanto, porque en el sistema que vamos a ver hoy no lo vamos a ver, esto va a aparecer dentro de un par de clases, pero les comento para que les quede, por ejemplo, cuando tengo mucha variabilidad en el sistema y diseño bloques, ¿se acuerdan que los vimos la clase pasada? Yo diseñaba bloques para controlar el error. Bueno, esos son factores que los controlo yo, pero no me interesan estudiar. Los tengo de control. Los que me interesan estudiar están acá. Y por último, queda variabilidad que no controlo. Todo el ruido del sistema. Las unidades experimentales sometidas dentro del mismo tratamiento son distintos. Son distintas porque hay variaciones en el suelo, hay variaciones en la radiación solar, competencia entre las plantas, lo que sea. Variabilidad que no pude controlar yo. Esas son no planificadas y se las llama aleatorias. En el mejor de los casos son aleatorias porque son las que ustedes pueden medir, o no, que son sesgos en la medición. El aparato está mal, la balanza está mal calibrada, eso genera ruido y no es aleatorio, y esto es un problema. El sistema no está planteado para que eso exista. Bien, vamos a ver todo eso en este ejemplo. Les cuento el ejemplo. Uy, ¿ya son? Ah, sí, 9:15, estamos bien. Lo que estamos viendo es el efecto de la suplementación materna durante la lactancia sobre la ganancia en peso de cabritos al destete. Básicamente, tenemos cabritos, tenemos una producción de cabritos, y a la madre se le da una dieta distinta, eso cambia la lactancia, y estamos viendo si ese impacto sobre la dieta de la madre tiene un resultado en el peso de la cría al momento del destete. Entonces, voy a tener madres a las que no le voy a dar una suplementación, o sea, van a tener la dieta estándar. Esas madres las voy a llamar sin suplementación, o sea, control. La dieta tradicional que se le da a las madres. A algunas madres le voy a dar esa dieta más 500 gramos de alfalfa por día. Y a otras madres les voy a dar 500 gramos de alfalfa y 125 gramos de maíz por día. Son 3 dietas, cada dieta es con más cara y en teoría debería ir mejorando el rinde. Lo que quiero saber es si esto tiene un impacto sobre el peso del destete de los cabritos. Y lo que tengo son 15 cabritos recién nacidos, que fueron asignados al azar a alguno de estos 3 tratamientos, en forma balanceada. Bien. Entonces dice, los cabritos fueron pesados al nacimiento y al momento del destete, y se calculó la ganancia en peso, o GP, de los cabritos, de cada uno de estos 15. Veamos, rápidamente. ¿Quién me dice? Rápido. ¿Cuál es la unidad experimental?
¿Dónde mido y a quién asigné? Piensen, las dos cosas se tienen que cumplir, ¿eh? ¿Dónde mido la variable y a dónde asigné los tratamientos? En este caso, La unidad experimental serían los cabritos, los 15, ¿no? perfecto. Acá la unidad experimental es cada cabrito, porque en el cabrito registro la variable respuesta, que ahora vamos a decir cuál es, y además el cabrito fue asignado al tratamiento. Fíjense, 15 cabritos asignados al azar a alguno de los tratamientos. ¿Mm? Así que ahí estamos todos bien, no es un diseño complejo. La unidad experimental es el cabrito y es lo que se fue asignado. ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Qué le estoy midiendo a cada cabrito? Eso La de ganancia de estética. peso. Bien, ganancia en pesos, ¿sí? Fíjense que lo pesan dos veces al cabrito. Lo pesan acá y al destete. Pero la variable que quieren ver es la ganancia en peso. Así que GP, ganancia en peso es la variable de respuesta. Factor, esta varianza de la ganancia en peso, ¿en función de qué la vamos a controlar? ¿En qué queremos ver? ¿El impacto de quién? La dieta, Bien. Dieta. ¿Cuántos niveles tiene la dieta? 3. 3 niveles. Como es una nova, una nova, sí, ya estamos en la nova. Es un solo factor el que estamos viendo, dieta, nivel y tratamiento son sinónimos acá. Así que son 3 niveles, y acá, estos niveles, es lo mismo que decir 3 tratamientos. Esto se va a romper más adelante. No necesariamente van a ser igual los niveles con los tratamientos. Ahora sí. Entonces, yo voy a tener que plantear con esto un modelo. A ver, quiero ver si aparece el modelo. Sí, acá, perdón, vamos a limpiar esto. Yo voy a plantear el siguiente modelo. Y esto le vamos a dedicar un ratito para que se entienda bien. Quiero que esto lo entiendan bien. Acá está el modelo estadístico que les conté antes. Una variable respuesta, a partir de acá, como va a aparecer una variable respuesta, y además voy a tener una variable explicatoria, que es el factor, ya hay dos variables involucradas, factor y variable respuesta, voy a asignar la letra I a la variable respuesta. Y la X queda para la parte explicativa, la parte independiente, que es el factor. Entonces, a partir de acá, no vamos a hablar de X raya y demás, sino va a ser Y raya, porque Y es la variable respuesta. Así que acá va a aparecer la variable respuesta, que es I. Y acá lo que me está diciendo, estos subíndices que están acá, lo que me dice es, la ganancia en peso, acuérdense, variable respuesta es ganancia en peso. La ganancia en peso de todos los cabritos, de todos los tratamientos. J de 1 a 6. ¿No eran 5 cabritos? A ver un segundito, déjenme chequear que me parece que hay... Teníamos 15 cabritos. Así que en cada tratamiento hay 5. A esto hay que arreglarlo. Estos son 5 cabritos. Tengo 15 cabritos en total, o sea, 5 para cada tratamiento. Acá lo que me está diciendo es que esto es, para los 5 cabritos de cada tratamiento, esto va de 1 a 5, son las réplicas que hay dentro de cada tratamiento, y estos son los distintos tratamientos. Entonces, no sé qué tan familiarizados están con esta notación, esto es lo que me dice, si acá me dice el I, no sé, 2, 3, la medición de la ganancia en peso 2, 3 es del individuo 3 del tratamiento 2. Esto es lo que me dice acá. Primero viene tratamiento, después sujeto dentro del tratamiento. ¿Sí? Entonces, esto sería el tratamiento 2, sujeto 3. Bien. La idea es que con esto voy a decir, cuando está expresado así, no está fijado un número, no dice el 2, 3, el 1, 5, nada, dice IJ,
Quiere decir para todos los individuos J de todos los tratamientos I. Básicamente, la variable de respuesta de todos mis individuos. La variable de respuesta está dada por un valor promedio, que en este caso sería la ganancia en peso promedio de los individuos. ¿Cuánto crece en promedio un cabrito al destete? ¿Cuál es la ganancia que tiene? Independientemente del tratamiento que recibió, en promedio, si yo tuviese a los infinitos cabritos que hay en el mundo y los pudiese promediar. Eso es lo que me dice acá. Vamos a suponer que mi modelo termina ahí, no está esta parte. El modelo termina acá. Es un modelo recontra simple. Si fuera así, lo que estoy diciendo es que todos los cabritos del mundo tienen el mismo valor. ¿Se entiende? Porque todos los individuos de todos los tratamientos y todos los individuos que hay adentro toman siempre el mismo número. Es un modelo muy simple que dice que todos los individuos son exactamente iguales. Eso no es real. Hay individuos que crecen más y hay individuos que crecen menos. Tenemos que meter en el modelo esa variabilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar un nuevo término al modelo, que es este alfa sub i. Disculpen la creatividad de los nombres, de los que ponen nombres en estos sistemas. Alfa lo hemos usado como nivel de significación. Ese era el alfa a secas, no tiene ningún subíndice. El alfa es el nivel de significación del sistema. Eso sigue siendo. Pero cuando vean alfa sub i, nos vamos a referir al efecto del tratamiento. Efecto del tratamiento. Está acá. Voy a tener un alfa 1, un alfa 2 y un alfa 3. Voy a tener el efecto del tratamiento 1, el efecto del tratamiento 2 y el efecto del tratamiento 3. Recuerden que tienen la misma letra, pero son dos cosas distintas. ¿Cuánto cambia por aplicar el tratamiento 1? ¿Cuánto cambia por aplicar el tratamiento 2? ¿Y cuánto por aplicar el tratamiento 3? Entonces, si el modelo termina ahí, lo corto ahí, y el modelo es esto, lo que me dice es, a ver, el individuo de 2 del tratamiento 1, ¿cuánto vale? Y vale la media general, más el efecto, si está en el tratamiento 2, el efecto del tratamiento 2. Si el modelo termina ahí, lo que logro es que cada tratamiento tenga una media distinta, porque la media general le voy sumando cosas diferentes para cada tratamiento. Ahí mejoré mi sistema. Cada tratamiento, una media distinta. Pero todos los individuos que recibieron el mismo tratamiento, este modelo predice el mismo valor. A todos le asigna el mismo número. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Porque si yo agarro al individuo del tratamiento 2, al primero del tratamiento 2, agarro esta media más el efecto del tratamiento 2, el alfa 2, y me da un número. Ahora, cuando quiero ver el efecto del individuo del tratamiento 2, pero el individuo 2 es la misma media, porque todos los individuos tienen la misma media, y el mismo efecto, porque es el efecto del 2. Así que estos dos individuos, para este modelo, si termina ahí, deberían tener el mismo valor. No representa la variabilidad que hay adentro de un tratamiento. Gerardo, una consulta. ¿Sí? ¿El alfa sería por encima o por debajo del promedio general o es el promedio del tratamiento? No, este es el efecto por encima o por debajo. Este alfa puede ser negativo, no sé, no sé cuánto crece un cabrito, ahora va a venir. No sé si alguien tiene idea cuánto puede crecer un cabrito al destete, que me diga un número ahora para no tirar cualquier barbaridad. No sé cuánto crece, 10 kilos, no sé cuánto. A ver si están los Medio datos kilo más. por día. Medio kilo por día. Y esto es el crecimiento total. A ver, avance un segundito porque para mirar los números. Para no tirar, esto ahora viene todo. Acá tenemos 2 kilos, más o menos, 2 kilos y pico. Estamos hablando de cerca de, no sé, 2 kilos y medio. Vamos a suponer que en promedio crecen 2 kilos y medio. Ahí iría como el dato promedio de la tasa creciente promedio de los cabritos. Este alfa, si estoy en el control, voy a tener 3 alfas. El alfa del control, el alfa de la dieta con alfalfa y el alfa de alfalfa más maíz. El control es muy probable que esté por debajo de la media de esta, que es la general.
Este sería como una media de sujetos sometidos a los 3 tratamientos. Este va a tener un efecto negativo. Capaz que este está medio kilo por debajo. Con alfalfa, el alfa es positivo y está, no sé, 300 gramos por encima. Y este está más 800. No sé, lo vamos a ver. ¿Se entiende? Entonces, cada uno, ahora lo vamos a ver en un dibujito, pero lo que hacemos es, establecemos el punto medio y hay tratamientos que van a estar por encima de esa media y tratamientos que van a estar por debajo de la media. Este alfa me dice cuánto me alejo de esa media para cada tratamiento. Y lo que quiero hacerles notar es con esto, es que todos los individuos que le tocó control, van a estar todos los individuos por debajo de la media. Según este modelo, fíjense, este me dice, la media crece de 2,5 kilos. Los que le tocó el control van a crecer, según este sistema, 2,5 más menos 0,5 es 2. Así que todos los del control crecen 2 kilos, según este sistema. Pero todos, el individuo 1, 2, 3, 4, 5 del control crece, si el modelo termina ahí, crecen 2 kilos. Y eso no está bien. Tengo que poner la variabilidad que hay adentro del sistema. Y esa variabilidad lo pongo con este épsilon. Este épsilon lo que me dice es el efecto de cuánto varía cada observación de cada sujeto. Fíjense que este IJ, o sea, cada uno de los 15 cabritos de los 5 de los 3 tratamientos, o sea, para cada individuo, ¿cuánto varía? Esto lo que me dice es, sujetos que son cabritos, por eso tienen esta media, recibieron el mismo tratamiento, no van a responder igual. Hay una variabilidad debida al sujeto, a la unidad experimental, a la genética de ese sujeto, a las condiciones con las que fue criado, toda esa variabilidad. También está el ruido del que hizo la medición, cuando pesó el individuo, capaz que cometió algún error. Toda esa variabilidad viene acá. Es variabilidad que hay adentro de los tratamientos. Y ahí está mi sistema. Mi sistema tiene los 3 componentes. Valor promedio, efecto de los tratamientos y efecto no controlado o variabilidad o ruido del sistema. Esos son los 3 componentes que ustedes van a tener que ver. Y es como vamos a descomponer la varianza. Esta media general es un número, es una constante. Lo que nos tenemos que poner a ver nosotros es cuál es el efecto del tratamiento y cuál es el ruido del sistema. Y eso es lo que vamos a querer comparar, para ver si el efecto del tratamiento es mucho mayor al ruido del sistema. Y ahí vamos a decir, el tratamiento sirve. Bien, esto es lo que les acabo de decir. Tengo la ganancia en peso, el efecto, bueno, acá está el modelo final. La ganancia en peso es el efecto promedio, más el efecto de tratamiento, más el efecto de factores no controlados o error. Entonces, nosotros vamos a plantear las hipótesis. Nuestra hipótesis nula va a ser, acá arriba está el modelito que les acabo de decir. La hipótesis nula que vamos a plantear es la pesimista, como siempre es la pesimista. ¿Qué significa en términos del problema? Que la dieta no sirve. La hipótesis nula, la dieta no sirve para nada. Son todos iguales. Darle alfalfa o maíz y alfalfa es lo mismo que no darle nada. Por lo tanto, lo que voy a decir es que esta parte... Lo que estoy diciendo es que esta parte del diseño del modelo no existe. Eso vale 0. Así que mi modelo bajo H0 es la ganancia en peso viene de una media general más ruido, más factores no controlados, más error. El efecto del tratamiento es 0. Me quedo con la primera y el último término. Por lo tanto, la ganancia en peso no difiere entre los tratamientos, porque no hay nada que los separe. Esa es la nula. Y en la alternativa voy a decir que sí hay efecto de tratamiento. Fíjense, aparece esto. Eso es lo mismo que decir que los alfa sub i son distintos a 0. Ya hay un alfa distinto, al menos uno de los alfa sub i es distinto de 0. Eso es lo que voy a poner en la alternativa. Básicamente, en términos estadísticos de distribución de probabilidades,
yo tengo una variable respuesta acá. Esto es cómo se distribuyen todas las muestras que puedo sacar de I Rash. Bajo la hipótesis nula hay una única distribución para todos los tratamientos, para todos los cabritos del mundo. Todos los cabritos del mundo tienen una sola distribución con una sola media, que es el crecimiento promedio de los cabritos, ese 2,5, algún número que va a estar por ahí cerca. Pero no, sea la dieta que le pongas, no genera ningún cambio, esa es la única realidad. Esa es la H0. La hipótesis alternativa es que en realidad el modelo que vale es este, el alfa sub i es distinto de 0, y voy a tener una media 1 para el control, una media 2 para el tratamiento con alfalfa y una media 3, se me corrió un poquitito, esta vendría por acá, una media 3 para el tratamiento con alfalfa y maíz, por ejemplo. No tienen que ser equidistantes, puede haber dos solapadas, una, pero que ya no son iguales, están separadas esas situaciones. ¿Cómo logro eso? Simplemente metiendo este término. Al ser este término distinto, fíjense, esta es la media general, la que está acá. Está ahí. Esta es la media general. El tratamiento 1 tiene un alfa, que es esta distancia, es un alfa negativo. Me lleva a la media para abajo. Es un alfa negativo. El tratamiento 2 cayó casi igual que la media general, así que tiene un efecto casi cero. Y el tratamiento 3 de la media, si cayó por acá, ahí está mu3, tiene este alfa 3. Es un alfa positivo. Entonces, desde la media, sumando y restando los alfa, lo que hago básicamente es separar esas tres campanas de Gauss y proponer este sistema. Entonces, bajo H0, todo se reduce a esto. Bajo H0, alfa sub i igual a 0. Para todos los sub i. Todos son 0. O sea, esto es lo que vale. Y la hipótesis alternativa, alfa sub i distinto de 0 para algún sub i. Algún sub i hace que alfa sub i sea distinto de 0. Alfa 1, alfa 2 o alfa 3. Alguno de los tres, al menos uno, es distinto de 0. Uy, perdón, no le puse la raya. Ahí. Eso va a ser la prueba de hipótesis que voy a poner. ¿Dudas hasta acá? Vamos a seguir avanzando a ver si aparece. Esa es la hipótesis nula, la alternativa. Y acá está formalizada la pregunta, las hipótesis. Acá está en términos hablados, en palabras. Bajo H0 no existe efecto de la suplementación. No pasa nada. Y lo pueden escribir de dos formas distintas. Las dos son válidas. Como se los dije recién, el alfa sub i es igual a 0 para todo i. Y lo mismo que decir que la media de tratamiento 1 es igual a la media de tratamiento 2, que es igual a la media de tratamiento 3, que es igual a una media general. Todos los cabritos crecen lo mismo, independientemente de qué tratamiento le pongan. Y la hipótesis alternativa es que sí hay efecto de la suplementación, pero tenemos que plantear en términos de parámetros, y voy a decir, al menos un alfa sub i es distinto de 0. Al menos uno. No sé si es cuál dieta, no importa, al menos uno. Por lo tanto, lo que voy a decir es que al menos una mu sub i es distinta de la mu general. Al menos una mu se separó de esa gran campana inicial. ¿Estamos hasta ahí, el planteo? Una vez que ustedes detectan la variable de respuesta y detectan el factor, siguiente paso, plantean la hipótesis, que van a ser siempre las mismas. H0 igual, alfa sub i igual a 0, HA, algún alfa sub i distinto de 0. Pero quiero que se entienda qué es lo que es, por qué están planteando eso. Bien, acá están los datos de este estudio que vamos a hacer. Acá fuimos al campo, ya planteamos las hipótesis, ahora fuimos al campo, le dimos de comer a las madres y vimos cuánto crecieron las crías. Bajo el control, acá tenemos los individuos. Bajo alfalfa, los 5 individuos alfalfa y maíz. Quiero que entendamos los términos que estamos escribiendo acá. A es la cantidad de tratamientos que yo voy a tener.
A es la cantidad de tratamientos. Que en este, como es una nueva de un factor, es lo mismo que decir la cantidad de niveles del factor. ¿Cuántos tratamientos tengo? Esto ya lo habíamos visto. 3. Tengo 3 tratamientos. ¿Cuál es el N sub I? N sub I, recuerden, está para cada tratamiento. ¿Cuántas réplicas tengo? 5. 5. Y el N sub I sin subíndice, perdón, el N sin subíndice habla del tamaño total de la muestra. ¿Cuántos cabritos totales tengo? 15. 15. ¿Sí? Ahí tengo mi sistema. Entonces, voy a escribir alguno de estos. Este que está acá es el valor de la variable respuesta del tratamiento 1, sujeto 2. Primero tratamiento, después sujeto. Este de acá es la variable de respuesta medida en el tratamiento 2, sujeto 1, 2, 3, 4. El sujeto 4. Y este de acá es el individuo, la variable de respuesta medida en el tratamiento 3, pero el sujeto 2. Ahí puedo identificar con esas dos coordenadas a cualquier individuo, de cualquier tratamiento y de cualquier réplica. Esos son los datos. Eso es lo que vamos a cargar al programa. Bueno, ahí está lo que les comentaba recién. Esto lo tienen que entrar a Infostat de la siguiente forma. No entran como 3 columnas distintas, no. Va a haber una única variable, respuesta, una única columna para todos los individuos de la variable respuesta, todos encolumnados, los 15 individuos. Y una variable nueva que van a agregar, que es la que le indica qué tratamiento recibió. Primero van los 5 control, los 5 con alfalfa y los 5 con alfalfa y maíz. Tienen que entrar así los datos. Entonces, fíjense que acá queda bien claro que hay dos variables en juego. Esta es la variable de respuesta, que le asignamos la letra I, y esta es nuestro factor que va a recibir la letra X. Acá nunca le vamos a poner en ninguna ecuación la letra X, pero después cuando veamos regresión, sí aparece una X versus una Y. Pero acá tengo dos variables, una es la variable de respuesta, que es cuantitativa, y la variable explicatoria que estamos usando acá es cualitativa. Fíjense que tiene cualidades, no son cantidades. Tengo una cualitativa nominal, y es lo que vamos a llamar factor. Es mi factor, que tiene 3 niveles. Así ingresan los datos a Infostat. Una vez que hacen eso, Infostat pueden hacer estadística descriptiva. En estadística descriptiva ya vieron cómo hacer los gráficos o cómo hacer la estadística de medidas de resumen. Pero básicamente acá la información que nos brinda el sistema es, miren acá, tengo el control, acá está la media del control, y una varianza. Acá está la media no, perdón, esa es la mediana. El puntito es la media. Tengo la media de cada tratamiento y veo que con el control están creciendo poquito más de 2 kilos 200 en promedio. Con el tratamiento de alfalfa crecen más de 2 kilos 600 y este otro casi llegando a los 3 kilos. Eso lo pueden ver acá. Acá están los 5 datos. Con control crecen 2,25, con alfalfa solo 2,73 y con alfalfa y maíz 2,93. Esos son valores muestrales, eso sale de una muestra. A mí lo que me interesa saber es la población de donde saqué esos datos, no esos 5 cabritos de cada tratamiento. La pregunta es, la diferencia que veo entre estas medias, entre estas de acá, ¿se deben a que la dieta que le doy a la madre es efectiva? ¿O pudo haber sido generado por el azar? Justo los mejores cabritos fueron a parar acá o los peores fueron a parar acá. Es decir, ¿este proceso que veo pudo haber sido generado por azar? ¿O hay evidencias fuertes para suponer que los tratamientos son los que generaron eso? Entonces tengo que poner a prueba la hipótesis que planteé antes.
La hipótesis era que todas estas medias son iguales. Obviamente las de la muestra ya sé que son distintas, ¿sí? Porque las muestras las tengo acá. La pregunta es, ¿la de la población de donde saqué esa muestra son iguales? Y eso es lo que tenemos que responder. Bien. Acá nos vamos a meter con formulitas. Un poquito de fórmulas. Simplemente para que recuerden de estadística 1 la fórmula de varianza. La fórmula de varianza en estadística 1, espero que la recuerden. Acá está en términos de X, porque es como lo veían antes. Antes, como teníamos una sola variable, se llamaba X. Ahora vamos a llamar Y, pero es lo mismo. La fórmula de varianza lo que me dice es cuánto se alejan los individuos del centro. Es decir, cuánto se aleja el individuo 1 de la media. Yo tengo acá mis ejes, este es mi eje X, vamos a suponer que acá está la media, el individuo 1 cayó por acá. Acá está el individuo 1. Bueno, ¿cuál es esta distancia? Básicamente. ¿Cómo la saco? Y el valor observado de X1 menos el valor de X raya. Eso me da esta distancia. Que es esta que está acá. Algunos van a estar por abajo, vamos a suponer que el individuo 2 cayó acá. Esta es la distancia, X2 menos X raya. Esta distancia es negativa y esta distancia es positiva. Como los positivos y los negativos se terminan compensando, lo que hacemos es elevarlo al cuadrado para que todos se transformen en positivos. Pero básicamente, fíjense, estamos viendo distancias, esto es una distancia, estos segmentitos, y tengo que sumar todas las distancias. Tengo que sumar la del 1, la del 2, la del 3, todas las 15 distancias que tengo en este estudio, sumarlas. Entonces, estoy sumando distancias al cuadrado. ¿Lo ven? Y eso lo divido por la cantidad de distancias que sumé menos 1. Entonces, la suma de cuadrados, perdón, la varianza, esto que es la varianza, es un promedio de distancias al cuadrado. Estoy promediando, sumo todos los individuos y lo divido por el n, es un promedio. ¿Y qué promedié? Distancias al cuadrado. En términos generales, la varianza es una distancia en promedio al cuadrado. ¿Cuánto se alejan en promedio los individuos? Pero al cuadrado. Esto lo podemos descomponer en dos partes. Esta parte de arriba y esta parte de abajo. La parte de arriba es una suma de distancias al cuadrado. Lo vamos a llamar suma de cuadrados. Suma de distancias al cuadrado. Y esto, que es el n-1, son los grados de libertad. La cantidad de datos independientes que aportan información novedosa al sistema. Suma de cuadrado y grado de libertad. Así vamos a presentar las varianzas. ¿Por qué? Por las propiedades. Las sumas de cuadrados tienen unas propiedades que antes de dividirlas por los grados de libertad se cumplen y cuando ya las divido no. Entonces las vamos a mantener por separado en nuestro análisis. Y después la vamos a dividir para calcular la varianza. ¿Hasta acá vamos bien con esto? ¿Esta forma de ver la varianza? Esperemos que sí, porque esto es central para que se entienda la salida que vamos a ver. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Varianza. La varianza la vamos a llamar como cuadrados medios. Es un promedio de distancias al cuadrado. Cuadrado medio. Y va a ser este cociente, la suma de las distancias al cuadrado sobre los grados de libertad. Ahí falta ver grados de libertad. Entonces, ahí va a aparecer esta hermosa tabla. Ustedes no van a tener que hacer ninguna de estas cuentas. Quiero que entiendan, les voy a contar ahora cuál es la idea de esto. No se lo van a tener que aprender de memoria, no lo van a tener que hacer a mano. Lo va a hacer Infostat esto. Solo van a hacer un clic y va a aparecer todo hecho. Pero para poder interpretarlo tenemos que entender de dónde sale esto. Entonces, esta es la tabla de ANOVA. Esta es la tabla de ANOVA, que es la información que les va a dar el Infostat. Infostat le va a tirar esta salida así como está. La tabla de ANOVA lo que tiene es lo siguiente. Voy a descomponer la varianza. Esa varianza que les mostré recién está acá abajo. Esta es la varianza total.
La varianza total que tiene el sistema. Es la distancia de cada sujeto a la media general. A ver, necesito... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un dibujito por acá, en algún lugar que tenga espacio. Creo que el mejor lugar es acá arriba. Vamos a suponer que tengo control, acá tengo alfalfa y alfalfa más maíz. Tengo mis réplicas. Y tengo la media de control, la media de alfalfa y la media de alfalfa más maíz. Acá tengo los 5 cabritos en cada tratamiento. Yo lo primero que quiero calcular es la varianza de los 15 individuos, la varianza que hay de estos 15. A ver si puedo correrme a mí. De estas 3, de los 15 cabritos, perdón, o del promedio de estas 3, yo además tengo la varianza total. Que lo voy a llamar así, con doble raya. Que sería el promedio de los 15. De todos los 15 sujetos. Es esta media global. Veamos, si ustedes estuviesen haciendo estadística descriptiva y yo le doy los 15 datos, ustedes lo que tendrían que hacer es la distancia que hay de este sujeto a esta media al cuadrado, más la de este sujeto a esta media al cuadrado, y así lo hacen 15 veces. Eso es lo que está acá abajo. La varianza total del sistema es de los 15 cabritos general, la total, es la distancia que hay de cada sujeto, cada uno de los sujetos, con respecto a la media general, al cuadrado. Esto lo van a hacer 15 veces. En este ejemplo, esto va desde 1 hasta 15. Suman todas esas distancias. Y ahí tienen las sumas de cuadrados total. Y la parte de abajo, que son los de la libertad, es la cantidad de datos que tienen menos 1. Con esto, si hacen este cociente, tendrían la varianza de los 15 datos. Esa es la varianza de estadística descriptiva de los 15 datos. La idea de esta tabla es descomponer esta varianza total en dos partes. Una parte de la varianza es la explicada por los tratamientos, la varianza entre tratamientos, y la varianza que hay adentro de los tratamientos, o error. Varianza entre tratamientos y varianza adentro. Voy a descomponer eso. Básicamente es el efecto de lo que quiero ver y el ruido del sistema. Las 3 partes de mi modelo. 2 de las 3 partes del modelo. La media general más el efecto controlado y el efecto descontrolado, no controlado. ¿Cómo voy a hacer eso? Repito, enfoquémonos en la idea de lo que les cuento. No van a tener que hacer estas cuentitas a mano, pero quiero que entiendan la lógica de esto. Esta es la varianza total del sistema, la que voy a descomponer. Quiero que vean la varianza entre tratamientos. La varianza de los tratamientos, lo que tengo acá es la media del tratamiento, es el representante del control. Si yo quiero representar el control, lo represento con la media del control. Y acá es la media del tratamiento A y la media del tratamiento B. Yo puedo hacer la varianza de estos 3 números. ¿Cuánto varían estos valores? ¿Cómo lo haría? La distancia que hay de este individuo, de esta media, con respecto a la media general, la distancia de esta y la distancia de esta. Fíjense lo que dice acá. La distancia de la media de cada tratamiento con respecto a la media general. Esta media con respecto a este tratamiento, al cuadrado, siempre esto se eleva al cuadrado, este tratamiento al cuadrado y este tratamiento al cuadrado. Tengo que ajustar por el n sub i, no importa. La lógica, esto me dice cuánto se separan las medias de los tratamientos. ¿Los tratamientos son distintos? ¿Sus medias son diferentes? La varianza esta va a ser grande. Si las 3 medias son muy parecidas entre ellas, van a estar todas cerca de este promedio, esa varianza va a ser chica. Por lo tanto, este sumando, lo hice desde 1 hasta 3, hice 3 veces esto. Una con el control, una con alfalfa y otra con alfalfa y maíz. O sea, tengo 3 sumandos acá. Porque tengo 3 medias.
Entonces, esa varianza me va a hablar de qué tan distintas son las medias de los tratamientos, qué tan bueno es el efecto de los tratamientos que estoy viendo. Los grados de libertad salen de esto, de la cantidad de sumandos, siempre menos 1. Entonces, acá, sumando, que son 3, pero hay 1 que tengo que restar. Siempre se resta 1. Básicamente porque tuve que subsidiar el sistema con la media. No importa. Acá están los grados de libertad, que es la cantidad de tratamientos menos 1. Esto sería 2. Bien. Y el tercero, que yo quiero ver, es la variabilidad que hay adentro de los tratamientos. Adentro. Voy a borrar un poquitito esto para no ser tan complicado. Yo quiero ver la variabilidad no controlada por el sistema. La no controlada, es decir, la que hay acá adentro. Acá adentro, si varían los individuos, todos recibieron control. Si los individuos son distintos, es porque hay un efecto no controlado por mí. A todos les di lo mismo, y hay algunos crecieron más y otros crecieron menos. Ese es el ruido del sistema. Lo voy a tener ahí, lo voy a tener acá, y lo voy a tener acá. Es la variabilidad que hay adentro de cada tratamiento. ¿Cómo lo voy a medir? Bueno, este individuo recibió control. Yo esperaba que tuviera este resultado, la media del control, pero es distinto. Entonces, ¿cuál es la distancia de este sujeto con respecto a esta media? De este sujeto con respecto a esta media. Y así. Todos con respecto a la media de su tratamiento. Y es lo que dice acá. Cada individuo con respecto a la media de su tratamiento. ¿Cuánto se aleja cada sujeto con respecto a la media del tratamiento? Y eso lo van a hacer para estos 5 cabritos y siguen con estos otros 5, cambia la media, y después siguen con estos otros 5 cambiando la media. Primero lo hacen para la media 1, 5 individuos. Para la media 2, otros 5. Para la media 3, otros 5. Por lo tanto, esto lo tuvieron que hacer 15 veces. Porque cada sujeto, ¿cuánto se aleja de la media de su propio tratamiento? Esa es la media, la variabilidad dentro del sujeto. Si este valor es chico, quiere decir que hay poco ruido en el sistema. Todos estos individuos son muy parecidos entre ellos, muy parecidos a la media. Y así para los 3 tratamientos. Lo único que me queda saber es los grados de libertad. Los grados de libertad me dice cuántos datos independientes hay. Cuánta información nueva hay. Básicamente, cuántos aportan información novedosa. Si acá tengo 5 individuos y tengo la media de estos 5, hay 4 que aportan información y hay un quinto que no. Porque si ya sé la media, puedo despejar la media con 4 datos, puedo despejar el quinto. Entonces, básicamente de acá aportan n-1. Básicamente serían 4 individuos nuevos aportan información, porque tengo la media. De acá hay 4 que están aportando información porque tengo la media. Y de acá hay 4 que aportan información porque tengo la media. Por lo tanto, hay 4, 3 veces. 4 por 3. Son 12 individuos que aportan información nueva. Y acá están los 4, n sub i menos 1, que era 5 menos 1, por 3, que son los tratamientos. Ahí aparecen los 12. Son la cantidad que aportan información para cada tratamiento multiplicado por la cantidad de tratamientos. Bien. Vamos a lo esencial de esto, esta parte de acá. Yo ahora, una vez que tengo esto, tengo calculadas las sumas de cuadrados y sus grados de libertad, hago el cociente. Acuérdense, la varianza era este cociente. Cuando hago esto, voy a tener la varianza controlada. Cuando hago este cociente, todo esto, ¿sí? Cuando divida este número que voy a obtener de acá, dividido este, voy a tener la varianza controlada. Y cuando haga esta dividido este, voy a tener la varianza no controlada. Son 2 varianzas. Varianza controlada por mis tratamientos, o sea, aportado por mis tratamientos, y varianza no controlada, variabilidad natural, ruido del sistema, el nombre que le quieran dar.
Estas son las dos cosas que quiero ver. Y ahí ya tengo todo resuelto. Si el tratamiento es efectivo, yo debería ver que las medias, estas 3 medias, deberían ser muy distintas. La media del control sería mucho más chica que con la alfalfa. Y darle alfalfa y maíz debería ser mucho más distinta. Entonces, esta varianza espero que sea grande. La varianza entre estos 3 números deberían ser todas muy distintas, varianza alta entre tratamientos. ¿Y qué voy a llamar alta? Y tiene que ser más alta que el ruido del sistema. Este es el ruido. Entonces, para comparar estas dos cosas, voy a hacer un cociente. Voy a dividirlas. Voy a dividir esta varianza dividido esta varianza. Y es esto que está acá. El cuadrado medio de los tratamientos, esto, cuadrado medio, varianza de los tratamientos, dividido la varianza del error. Esta es la varianza de los tratamientos y esta es la varianza del error o residual. Y voy a hacer ese cociente. Si la varianza de los tratamientos es muy grande con respecto al error, ese cociente va a ser alto, va a ser un número alto, grande. Y voy a rechazar la hipótesis nula, voy a decir, hay efecto de los tratamientos. Ahora, si esos dos números, la varianza de los tratamientos es muy parecida a la varianza del error, eso está cerca de 1, voy a decir, mirá, el tratamiento genera diferencias, pero esa diferencia podría haber sido generada por el ruido del sistema. Puede haber sido un proceso aleatorio. No voy a rechazar la hipótesis nula, si pasa eso. Así que todo se va a reducir a comparar ese numerito final que vamos a ver. Y para que esto no quede tan en el aire, vamos a verlo en una tabla de ANOVA y concluimos por hoy. A ver si hay una salida y lo vemos. Acá está la F, este es el estadístico que vamos a calcular, es esta varianza entre tratamientos, que es dividida por la varianza del error. Se va a llamar, vamos a hacer una estadística que se llama F, de Fisher, que es el que lo describió esto, y es lo que va a poner a prueba la hipótesis. Esto se los voy a contar la clase que viene, cómo sigue la distribución. Lo que quiero es mostrarles cómo cargar esto en Infostat. Y ver una salida y ahí cerramos. En Infostat, vamos, no tengo que cargar los datos. Lo que van a hacer, van a ir al módulo de análisis de la varianza, van a ir a estadística, módulo de análisis de la varianza, y les va a preguntar, ¿cuál es la variable dependiente? O variable respuesta. Variable respuesta o dependiente son sinónimos. Ahí van a poner ganancia en peso. Y les va a preguntar cuál es la variable de clasificación, que es lo que es la forma de llamar de Infostat a nuestro factor. No importa, eso lo vamos a hacer en detalle en la clase que viene. Entran los datos, le dicen, este es mi factor, esto es lo que va a entrar por cómo entran los datos ustedes, y le dan a aceptar. Cuando le dan a aceptar, aparece esta hermosa tabla. Y hasta acá les describo la tabla y cortamos hoy. Vamos a, espero que aparezca mi anotador. Fíjense, este es el cuadro de análisis de la varianza, la tabla que les mostré. Esta es la varianza total del sistema que se descompone en tratamiento y error. Acá están las fuentes de variación que tiene el sistema. Este modelo no la miren por ahora, pero básicamente replica la segunda columna. Esto tiene más sentido cuando tienen más factores. Ahora es lo mismo que tratamiento, así que por ahora no lo vamos a mirar. Nos concentramos en esto, que es lo que les conté yo. La varianza controlada por los tratamientos y la no controlada o error. Acá se separa las sumas de cuadrados y los grados de libertad. El cociente entre ambos genera los cuadrados medios, que es esto lo que llamamos varianza. Es decir, 1,2 dividido 2 da 0,6. Esta es la varianza entre los tratamientos. Y 0,86 dividido 12 es la varianza dentro de los tratamientos o error. El cociente entre estas dos varianzas, 0,6 dividido 0,07 me da 8,64. Necesito más decimales para que dé este número, pero da este número. Y esta es la F, que voy a poner a prueba.
Entonces, ¿cómo se pone a prueba esta f? Básicamente, ¿qué significa esta f? Si esta f es, si h0 fuera cierta, h0, acuérdense, era que alfa sub i es igual a 0 para todos los alfa sub i. Es decir, que la media del control es igual a la media de alfa alfa, es decir, es igual a la media de alfa alfa más maíz. Y HA, algún alfa sub i distinto de 0. Es decir, alguna de estas medias difiere. Este es nuestro sistema. Si la hipótesis nula fuera cierta, si las tres medias no fueran significativamente distintas, yo lo que espero es que la varianza que hay entre los tratamientos, por azar, sea similar a la varianza que hay adentro de los tratamientos. Que estas dos variaciones fueran iguales. Por lo tanto, yo esperaría que la f, si h0 es cierta, yo espero que esa f valga 1. La varianza que tiene el sistema entre las medias es debida por azar, es igual al ruido que tiene el sistema. Entonces, yo esperaría un 1 acá, cuando hago este cociente. La varianza entre es igual a la de adentro. A mí me dio 8, 8,4. Quiere decir que la varianza entre las medias de la muestra es 8 veces la que hay adentro de los tratamientos. Es 8 veces mayor al ruido. 8 veces la del ruido. La pregunta es, ¿eso puede haber sido generado por azar o no? Yo esperaba un 1, quizás 1,1, 2, alguna variación por azar. No voy a esperar exactamente 1, puedo esperar más. Me dio 8. Ahí es donde voy a calcular probabilidades. Esto es lo que vamos a dejar para la clase que viene, cómo se calcula esa probabilidad, pero ya tengo un p-valor para poner a prueba eso. Entonces, este numerito es todo lo que necesito. Esto me dice que el cociente entre la varianza entre los tratamientos y sobre la varianza que hay dentro de los tratamientos es de 8,4. La varianza entre los tratamientos es 8 veces mayor al ruido, es 8 veces mayor a lo esperado. Tengo bastante evidencia para pensar que esas variaciones no se debieron al azar. Acá voy a tener un p-valor para comparar. Esa es la f, esa es la esencia de este sistema. Es comparar la varianza entre tratamientos con la que hay adentro de los tratamientos. Bien, hoy voy a cortar acá. En la clase que viene vamos a retomar desde este punto, vamos a ver cómo se calcula ese p-valor, vamos a ver la distribución de probabilidades de ese estadístico. A ver, es mucha información en términos conceptuales la que acabo de enviarles. Quiero que me crean, en términos de la práctica, es bastante concreto el asunto. O sea, ustedes van a detectar un diseño, definen la unidad experimental, el tratamiento, que va a ser el factor, entran la variable de respuesta acá, el factor acá, y la tabla sale. Son 2 clics, aparece la tabla. Y lo que van a tener que interpretar es si H0 rechazan o no rechazan H0, viendo un solo numerito de ahí. Todo se va a restringir a mirar un numerito ahí. O sea, en la práctica es muy simple lo que tienen que hacer. Pero yo quiero que entiendan por qué van a hacer eso. O sea, mecánicamente esto es simple. Pero conceptualmente quiero que puedan interpretar este número y este número. ¿Qué significa esa información? ¿Qué información le está dando y de dónde sale? Que es de todo lo que acabamos de charlar hasta ahora. Entonces, quiero que decante esto, vuelvan a ver este video durante la semana y el lunes que viene vamos a repasar un poquito esta tabla. Vamos a ver qué son estos numeritos, cómo se calcularon a partir de las formulitas que les mostré antes. Vamos a interpretar esto y vamos a rechazar o no la hipótesis y un par de cositas más. Así terminamos todo lo que refiere a NOVA, la clase que viene. Así ya cerramos el tema y pueden hacer toda la guía ATP. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas de esto? De lo que logran ver hasta ahora. Quiero escucharlos a ver, voy a cortar la grabación porque esto ya estamos. Un segundito. No me aparece. Bueno, déjame compartir.